imprimí las clases para repasar los contenidos y quedé más procesada con la información. Muy bien, María José ya canceló. Recuerden que quienes adquieren el certificado, pues los materiales y demás van a encontrar en cada carpeta un documento que se llama soporte teórico y el nombre del tema que se trabaja. Ese soporte teórico, qué bueno que, al igual que la compañera Claudia, lo puedan imprimir y lo tengan como material de consulta. Bueno, o hablo desde lo personal. Muchas veces cuando uno tiene mucho material digital, se le va olvidando qué es lo que tiene y sobre todo cuando necesitamos desde la inmediatez. Entonces, qué bueno que también lo puedan hacer como de esa manera. Estoy a la espera de materiales y certificados. Muy bien, Juan. Y Aliria nos dice, no he podido, Aliria, pero no lo has podido descargar, pero yo ya has logrado leer algunos documentos y material. Recuerden que también incluyen las presentaciones, entonces van a tener material incluso por si necesitan en algún momento realizar encuentros con las familias. Esto les va a ser de gran utilidad. Mabel, tienes la palabra. ¿Aló? Hola, Mabel. ¿Se me escucha? Sí, señorita, perfectamente. A ver, espera, que quiero activar la cámara también. El último día. Muy bien, aunque sea el último día. Aunque sea el último día, no me quería perder la oportunidad. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Maribel, soy de Ecuador y la verdad, muy interesante todo. Quería agradecerte por tu manera, más que nada. Quizá podemos encontrar información con la tecnología, pues muchísima información, pero una persona que te atraiga y que te interese aún más por lo que está explicando es muy importante. Entonces, Ana, no quería desaprovechar esta oportunidad para pedir tu consejo en un caso, en uno de los tantos casos que tenemos los docentes. Soy profesora de lengua, no tengo nada que ver con la especialidad o sea, de docente de educación para chicos con necesidades educativas, pero siempre tenemos casos y por lo que he ido viendo en los demás países también, los profesores tenemos que afrontar ciertas realidades de nuestros estudiantes para las que no fuimos preparados. Entonces, muy poquita la preparación que tenemos de parte de, no sé, del Ministerio de Educación o de otra entidad que nos pueda ayudar. En la mayoría de los casos creo que nuestra preparación ha sido por nuestra cuenta. Entonces, muchas gracias, Ana, por la manera como has impartido este diplomado y quería pedirte un consejo porque precisamente yo tengo un estudiante, no corresponde a ningún trastorno. El estudiante tiene 62% de discapacidad intelectual. Lo recibimos el año anterior y el chico vino a primero de bachillerato, esto significa 15 años más o menos. El estudiante dibuja las letras, pero él no sabe ni leer ni escribir de manera autónoma, tal vez su nombre. Entonces, como yo empecé siendo la profesora de lengua, bueno, es a quien le toca asumir la parte de la escritura, porque yo no concibo cómo hago mi clase si el estudiante no sabe ni leer ni escribir.
O sea, ¿cómo voy explicando yo, por ejemplo, temas como, no sé, esta palabra se escribe así porque tiene una tilde, tiene una Z, esta es la ortografía. Por ejemplo, mm, cosas del aspecto de la lengua, de la correcta escritura y de todo lo que significa. Entonces, necesito esa parte y la parte, bueno, puedo enseñarle cosas que pueden ser de conocimiento general y puedo explicarle una clase sobre una obra literaria, sobre un autor. El estudiante se podrá acordar más o menos, pero quizá me va a entender. El chico, em, Jonathan se llama, entonces Jonathan tiene, como te decía, esta discapacidad del 62%. No domina para nada la escritura. El año anterior lo que yo he conseguido es que él memorice las letras, pueda tal vez construir sílabas y alguna que otra palabra. Em, Tenemos la desventaja de que con este alto porcentaje de discapacidad, el estudiante no retiene. O sea, tú puedes explicarle en ese momento, él te entiende en la medida que puede entender, pero mm, a la- se olvida, no retiene. Entonces, esto dificulta más eh, el aprendizaje y de ver el adelanto quizá del estudiante. Yo, fuera del horario escolar, le doy clases, pero no es mucho tiempo, o sea, la clase no es, digamos, una hora, a veces es media hora, porque igual no estamos autorizados de ocupar el tiempo libre del estudiante y a veces nosotros también tenemos actividades que se planifican fuera de este horario. Tenemos reuniones, tenemos no sé, reuniones con las autoridades de la institución para información que nos tienen que dar. Tal vez tenemos también, perdón, una reuniones de áreas y para planificar cosas que hay que hacer, cosas que cumplir, o sea, mucho de la parte administrativa. Entonces, esto hace que yo puedo darle la clase a él, pero igual no es tanto tiempo cada vez. Tampoco puedo ir, no sé, tal vez si logro darle la clase 2 veces a la semana, es bastante, porque una de esas a veces falla él o fallo yo, pero yo fallo porque tengo reunión de no sé qué. Entonces, yo quería preguntarte, o sea, el estudiante habla un poco lento, pero habla, no puede expresarse con tanta facilidad, ni siquiera de los temas que él domina. Siempre su proceso es lento en respuesta y por eso quería preguntarte, o sea, ¿qué me recomendarías? ¿Qué puedo hacer para que en cierta parte, sin tener la ayuda de un profesor especializado, de unas clases aparte, porque algunas veces, o sea, no es tan fácil, las clases especializadas cuestan mucho dinero, los estudiantes no tienen esa posibilidad y en el colegio hacemos lo que podemos. En la misma situación está mi compañero de matemáticas, que es en el que recae la responsabilidad de que el estudiante también aprenda matemáticas. Y ya no te hablo ni de física, ni de química, ni de nada más, porque lamentablemente el estudiante tiene o sea, sus limitaciones obvias y pues él tiene, o sea, lo positivo de esto es que él tiene una muy buena predisposición, él es un chico muy tranquilo, muy amable y está todo. Entonces él viene a la clase bien, explicamos, él participa a su ritmo, pero me gustaría tener
tus orientaciones para saber qué puedo hacer. Perfecto, Maribel, muchísimas gracias. Mabel, perdón, qué bueno, primero que todo, que te hayas dejado ver, aunque haya sido la última clase. Eso siempre es importante y significativo también que conecten como de esa manera. Primero que todo, pues muchas gracias por conectar con la clase, por conectar con la metodología. Lo que acabas de decir es importantísimo y más allá de que haya un profesional acá leyendo y leyendo, que eso se vuelve muy pesado para todos cuando estamos del otro lado. La idea siempre es esa, poder conectar también como desde esa parte humana y llevar el aprendizaje de esa manera. Así que muchas gracias por ello. Adicional con todo lo que mencionas, bueno, hay asuntos importantísimos y es que si bien el Estado o las instituciones educativas no nos preparan como deberían hacerlo para lo real, qué bueno que ustedes que están acá tomando este diplomado se den ese regalo, ¿cierto? Y se den esa posibilidad de adquirir estos conocimientos, de tener la información al alcance, que puedan acompañar también a los demás compañeros que no tienen las herramientas suficientes por diferentes razones. Entonces, maravilloso. Siempre soy como de recordar que a estos espacios, por ser tan masivos, logran llegar muchísimas personas. Entre la primera y la segunda clase son generalmente más de 100, 130 personas conectadas y al finalizar pues terminamos pocos, bien sea por las ocupaciones, por pérdida de interés, por múltiples razones. Y siempre extiendo mis felicitaciones a los que se mantienen hasta el último minuto, porque realmente eso habla del interés que tenemos por aprender y por querer seguir como transformando este proceso de aprendizaje. Entonces, por eso, Mabel, muchísimas gracias para ti y para todos. Y respondiendo como de manera general, lo que mencionas con este estudiante es cuando nos confrontamos nosotros con esa realidad tan cruda de qué está pasando a nivel institucional en los colegios, que estamos moviendo de grado, estamos haciendo promoción de grado y grado sin que los estudiantes alcancen competencias que son tan elementales. Acá en Colombia lo llamamos la promoción social y es precisamente este tipo de situaciones que tú estás planteando. Tiene una discapacidad, tiene ciertas características, un trastorno, no sabemos qué más hacer con este estudiante. Vamos entonces pasándolo lentamente y se supone que los van pasando con adecuaciones, con ajustes curriculares y demás, pero a la hora de la verdad eh, llegan sin terminar de adquirir esas competencias y es el error más grande porque quienes lo reciben en los grados superiores se enfrentan con eso, que tanto tú como el profesor de educación física están enredadísimos con la situación porque necesitamos un proceso de escritura. Si bien es necesario también trabajar desde otras estrategias, pues digamos para matemáticas necesitamos números, si necesitamos, todas las asignaturas necesitan escritura y lectura, entonces realmente sí es un tema complejo. Por acá justo también te iba a referir a algo y creo que lo mencionó el compañero Armando y te dice, maestra Maribel, puede utilizar el método troncoso que es específico para estudiantes con esta condición. El método troncoso, en términos generales, es un método que pasa de la enseñanza de lo global a lo específico y ellos relacionan, o ellos no, pues el método en su estructura lo que hace es que muestra primero las palabras de manera global y las relaciona con una imagen y ya después van, digamos, desglosando cada estructura de esa palabra desde el grafema y el fonema, pero empiezan por lo macro y van terminando con lo micro. Te invito a que de pronto, si tienes la posibilidad, leas y veas videitos sobre el método troncoso porque te puede llegar a ser bastante útil. De igual manera, me puedes escribir al WhatsApp y yo trato de compartirte algún material que tenga para escritura inicial, porque con él nos toca desde lo inicial. Y si bien realiza copia de letras y tal vez copia de alguna frase o alguna palabra propiamente, en este caso tú dices el nombre, entonces de igual manera hay que llevarlo con ese proceso inicial para que conozca grafemas y fonemas y medianamente tratemos de ir consolidando algo en él. No va a ser sencillo porque no ha tenido ese contacto directo, pero mencionas algo muy importante al finalizar y es el estudiante tiene toda la disposición.
sea, desde que haya disposición, desde que nosotros como profesionales logremos esa motivación, va a ser mucho más efectivo todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, lee sobre el método troncoso porque realmente puede serte útil para estrategias muy desde lo práctico, sobre todo porque la idea con el método es que ellos comiencen a conocer la estructura en forma, ¿cierto? De las palabras con términos que sean muy propios a su cotidianidad. Entonces, obviamente no vamos a entrar con términos muy relacionados, por ejemplo, con la O que tú eres de español, no vas a entrar de una vez a desglosarle el Quijote de la Mancha. Entonces, porque hay términos que pueden llegar a ser muy complejos para ellos. Entonces, la idea es poner en contexto la escuela, si tienes actividades extracurriculares con él, en la casa, y de esa manera irle trabajando desde lo conocido hasta lo no tan conocido para él. Entonces, te invito a que hagas lectura como de este método y que me escribas y ya yo te comparto de pronto algún material de lectura y escritura básica, la que trabajamos con los niños en primeras etapas. ¿Listo? No te escucho. No podía hablar, estaba... Ah, ya. Sí, estaba leyendo también que alguien ofrece el material, sí, Adriana me parece que es, dice, Ah, puede Adriana, ofrecer qué el bueno. material. Sí, sí, Ana, Maravilloso. sí, muchísimas gracias por la ayuda. Sí, eso te digo. El chico, si tú le pones una hoja con un texto, él es capaz de copiar. O sea, eso es increíble. O sea, eso yo creo que los profesores anteriores lo lograron, ¿cómo? No sé, pero tiene buena letra y es capaz de copiar, pero no es, o sea, no se equivoca muy poquito. O sea, puede omitir alguna letra, puede juntar alguna letra, puede dejar un espacio incorrecto, pero eso es mínimo. Pero él puede copiar. No sé cómo lo lograron, no sé cómo yo podría aprovechar eso que lograron los docentes anteriores, porque él puede tranquilamente, tú le pones un texto y él transcribe sin problema, sin perderse, lo transcribe, lo copia, pero él no sabe lo que dice ahí. Y a veces las recomendaciones de tenemos la pedagoga de apoyo. A veces dice, tráigale el material de la clase resumido e impreso, pero no gano nada. Él solo transcribe, no estoy logrando lo que quiero. O sea, quiero que él aprenda a escribir y a leer, pero no gano nada con traerle una hoja impresa para que él transcriba si no sabe lo que dice. Claro, y sobre todo porque también necesitamos trabajarle la comprensión lectora. Entonces, no tenemos en este momento necesidad de llevarle un montón de fotocopias o de al material impreso donde él transcriba y transcriba y transcriba. Y si tú le preguntas qué dice en la primera palabra, no hay ni siquiera claridad con eso. Entonces, sí es una situación a la que hay que trabajarle como un poquito más de lleno y ojalá que lo puedas hacer en conjunto con algunos otros compañeros de los docentes para poder manejar estrategias similares y que el estudiante encuentre coherencia entre todos, porque también se trata de eso, trabajar en equipo y qué bueno que precisamente es lo que vamos a ver hoy, de trabajar en equipo y cómo esa parte interdisciplinaria nos lleva a que cada uno trabaje desde su rol, pero que siempre vamos a concluir en algunos puntos. Y los estudiantes son muy pilosos y ellos saben, ah, pero es que el profesor de matemáticas me enseña así y a él sí le entiendo. Usted me enseña de esta manera y yo no le entiendo. Entonces, bueno, tratemos de unificar tal vez esas estrategias en estos casos tan puntuales para lograr mayores, digamos, mayores avances y mayor impacto. Entonces, bueno, Mabel, espero que te pongas en contacto con la compañera Adriana García, que ella dice que tiene el material troncoso y que te lo puede compartir. Entonces, quedan ahí pendientes para que se comuniquen las dos y dejamos redes. Maravilloso. Adriana, ¿de dónde es? Mabel, eres de Ecuador, ¿cierto? Muchas gracias. Sí. A ti muchas gracias. Y Adriana, ¿tú de dónde eres? Luego resultan que son vecinas y no sabían. Bueno, vamos entonces
a continuar, o más bien vamos a dar inicio a este espacio de hoy. Y para hacer nuestro último módulo, vamos entonces a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte interdisciplinaria y el componente que en ocasiones llega a ser tan complicado y que nos apunta a toda la dinámica familiar, porque generalmente decimos trabajar con las familias llega a ser lo más complicado. En este orden de ideas, vamos a mirar y vamos a conocer la importancia de comprender esos mecanismos que nos favorecen todo lo que tiene que ver con la plasticidad y cómo también desde allí nos favorece todo el tema de la interdisciplinariedad cuando somos capaces de potencializar esas estructuras y demás para lograr mayor impacto, ¿vale? Adriana, nos dices por acá, soy de México, es que no me permite abrir el micrófono. Adriana, lo que pasa es que te lo debo activar yo desde acá. Si gustas, si tienes alguna intervención, me cuentas y te abro el micrófono. No tengo ningún problema, entonces ya te activo por acá el micrófono. Adriana, Adriana, ya puedes hablar. Activa tu micrófono Ah, desde acá sí, ya. muchas gracias. Perdón, perdón, es que aquí en México, y como es mi día de descanso, no abro este, la cámara porque estoy un poquito despeinada. Pero mira, con muchísimo gusto. Este, yo tengo material, en lo personal soy maestra en educación especial aquí en México. Me gusta muchísimo la parte de lenguaje. He trabajado con niños con autismo, TDA, síndrome de Down. Entonces tengo ese material, pero también voy adaptando de acuerdo a las necesidades, porque bien lo veíamos en las clases, todas estas situaciones o lo que presenta cada alumno, y es en general, no nada más con una condición en específico, sino en general, pues se les va adaptando de acuerdo a sus necesidades. Entonces, con mucho gusto, maestra, si también me pudiera compartir el material que usted nos menciona, eso nos ayudaría. Y pues si es por su medio, sin problema, yo les comparto todo lo que tengo de ese material. Es mucha lectura, eso sí, es ver las estrategias en específico. Yo les comparto todo ese material porque bien dice, el método troncoso ayuda bastante. De hecho, también tengo una alumna, lo mismo, copia perfectamente, está dando este ciclo escolar, copia perfecto, muy bien, pero no sabe lo que está escribiendo. Entonces, con ello estoy trabajando muchísimo, muchísimo la fonética y asociación. Entonces, eso me está funcionando. Por supuesto que no lo estoy, no se logra a la par de los demás. Sin embargo, le estoy dando esos momentos porque efectivamente tenemos juntas, tenemos que enviar varias cosas, pero con mucho gusto y para no, interrumpir, y de verdad estas clases, geniales porque nos ayudan muchísimo y bien lo dice, pues es que nosotros como docentes somos los que buscamos pues todo este material, toda esta información, toda esta preparación. Entonces, con gusto el que pueda, el que quiera, con muchísimo gusto lo podemos complementar. Por ejemplo, ahorita que veo que también lo tiene todo lo del troncoso, el electrónico, estaría genial porque a lo mejor a mí me faltan algunas cosas y entonces podemos complementar y ayudarnos entre todos, que somos como los que nos enfrentamos día a día en el aula, ¿no? Entonces, con mucho gusto, pues nos ponemos de acuerdo para ya no interrumpir y pues si gusta a través de la maestra, nos ponemos de acuerdo y me dará muchísimo gusto trabajar, ya sea con compañeros de aquí de mi país, de otro país, y que somos compañeros en el andar, diríamos por aquí, en el andar del camino. Entonces, Compañeros de batalla, Adriana. así es, compañeros de batalla, y nos dará mucho gusto. En lo personal, me dará mucho, mucho gusto trabajar esta parte porque me apasiona la docencia. Y también igual, por lo que ven,
este, efectivamente cuando nos enfrentamos a algo así, por eso decidí estudiar mi maestría en educación especial, porque de verdad digo, ¿cómo voy a trabajar con mis chiquitos? Entonces, tengo también igual en la parte neuroeducativa, también hice mi diplomado, entonces eso me ha ayudado muchísimo y con todo gusto podemos poner nuestros correos o como gusten, hacemos y vamos compartiendo el material. Gracias, maestra. A ti, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, les sugiero que entonces en vista, pues como que hay varios que tienen la necesidad del material y algunos otros que tienen como para complementar lo que tiene Adriana. También por aquí veía que había un compañero, Armando, que también nos dice que él lo puede complementar con otras cositas que tiene. Entonces, los invito, si están de acuerdo, a que me escriban y yo manejo un grupo en WhatsApp con diferentes profesionales, docentes, terapeutas, médicos y demás, y ahí suelo compartir información que llega a ser de gran utilidad para todos, ¿cierto? Estrategias desde salud mental y estrategias importantes para el contexto educativo, manuales, cartillas y todo lo que considero que primero lo filtro y primero valido qué tan chévere pueda llegar a ser. Y entonces podemos hacer parte de ese grupo y desde ahí compartimos toda esta información para no tenernos que llenar de correos porque seguramente hay más compañeros que van a querer y no van a estar pendientes tan directamente como del correo. Entonces, les dejo mi número, me escriben, les comparto el enlace de invitación al grupo y desde allí compartimos toda esa información que realmente ha sido bastante útil porque digamos que de trabajo en equipo hemos logrado también que algunos profesionales me envían primero la información y luego yo la comparto al grupo según las necesidades que vamos identificando. Entonces, me escriben por allí y damos como salida a este método troncoso que va siendo relevante para todos. Qué bueno por esos aportes y qué bueno es poderlos escuchar. Bueno, chicos, vamos entonces a mirar nuestro tema general. Vamos a empezar con el tema del equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son esos roles y funciones que son tan necesarios conocer? Vamos primero a tener presente que el trabajo interdisciplinario nos integra esos saberes y prácticas desde las diferentes disciplinas y atiende diferentes dimensiones con lo que tiene que ver componente académico, emocional, social y familiar del estudiante. Y aquí algo importante, no actuamos de manera aislada, sino que necesitamos coordinar, dialogar y compartir esos hallazgos. Recuerden que siempre hemos tratado de tener presente de esa comunicación que debemos tener todos los actores implicados en el proceso de acompañamiento de los chicos. Ejemplos de los roles que podemos evidenciar, los psicopedagogos, que son los que se encargan de identificar esos procesos cognitivos comprometidos desde institución educativa y se proponen las estrategias de apoyo, tal como lo vimos ayer con la evaluación y posteriores intervenciones. Los docentes son quienes adaptan las estrategias didácticas para favorecer la comprensión y el aprendizaje. Los psicólogos en entornos escolares o terapéuticos también trabajan y acompañan todo el proceso de fortalecimiento de autoestima, de motivación, de autorregulación emocional y todo lo que tiene que ver con ese componente de salud mental. Y la familia, indiscutiblemente, es nuestro núcleo para poder trabajar de manera integral y favorecer mayores aprendizajes en los chicos. Recordar que la articulación de estas acciones nos evitan la fragmentación del quehacer, reduce la sobrecarga del estudiante y potencia los avances significativos, que siempre lo hemos venido refiriendo y hoy obviamente para terminar como con estos temas, siempre tener presente la importancia de esos conocimientos y ese aprendizaje significativo para lograr un mayor impacto en ellos, ¿vale? Dicho lo anterior, miremos entonces cómo vamos a conceptualizar todo lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Necesitamos de primera instancia que sea una colaboración planificada, es decir, que se puedan coordinar esas acciones siempre con un objetivo común. Es que entonces resulta que el fonoaudiólogo tiene unos objetivos que nada tienen que ver con el psicopedagogo. El psiquiatra está mandando a trabajar unos asuntos que como él está desde el campo de la medicina, él no sabe que en la escuela se trabaja de esta manera. Y no está mal, porque eso habla de
yo cómo conozco mis roles, cómo conozco mis funciones y mis alcances. Lo que no está bien es que no podamos establecer metas en común. Entonces, si hay dificultades en lectura y escritura, todos debemos trabajar bajo la misma línea, lograr que Carlos adquiera el reconocimiento de grafemas y posterior a eso relacione grafemas con fonemas. Y eso lo podemos articular desde los diferentes componentes. Entonces siempre debe ser una colaboración planificada. Establecer o lograr una sinergia profesional. Si bien cada uno de nosotros aporta ese concepto y esa mirada única que necesitamos, poder que esto se traslade a esos conocimientos en contexto. Si estamos trabajando dentro de aula, que todo este conocimiento desde lo pedagógico, lo psicopedagógico y lo psicológico favorezcan el desarrollo del niño en las diferentes dimensiones, cognitiva, emocional y social. Y así vamos a lograr que realmente se vea la sinergia en el trabajo en equipo. Por eso cuando ustedes me refieren de manera puntual X o Y caso, siempre les pregunto, ¿están en procesos terapéuticos? ¿Lo acompaña terapia ocupacional? ¿Lo llevan a fonoaudiología? ¿Qué profesional lo medicó? Porque todo esto hace parte de cómo estamos acompañando el desarrollo de esas diferentes dimensiones. Y vamos entonces a identificar que el beneficio principal de este trabajo interdisciplinario es poder favorecer esas intervenciones coherentes que sean sostenibles y que estén centradas en el estudiante, potenciando sus fortalezas. Fíjense bien que no estamos hablando de identificar cuáles son esas fallas grandes que tiene el estudiante para procesar información o para recibir conocimiento. Estamos primero nombrando y la importancia de identificar esas fortalezas, competencias y destrezas con las que me llega el estudiante. Ahorita cuando Mabel comenzaba como a contar un poquito del estudiante, y decía, él tiene toda la disposición, él hace una excelente letra, se equivoca muy poco cuando está haciendo todo el ejercicio de copia y demás, entonces uno dice, muy bien, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, identificar cuáles son esas habilidades con las que ya viene y desde allí poder potencializar para, digamos, sobrellevar esas falencias que pueda estar presentando. Entonces, siempre verlo desde allí. Y me gustó entonces como esta frasecita, que recordemos que la eficacia educativa depende de la coordinación y de los significados compartidos, ¿cierto? ¿A qué apunta esto precisamente? Y es que no hay un solo profesional que sea palabra y ley, como uno diría, en el proceso de aprendizaje. Es que es lo que diga el neuropsicólogo. Es que es lo que diga el psicopedagogo en el colegio, porque él es el único que lo ve todos los días en la institución y él es el que sabe. Y listo, uno dice, está bien, los docentes y los psicopedagogos están en el entorno escolar, pero no es la única palabra que vamos a tener en cuenta. Entonces, por eso siempre buscar la importancia de esos significados compartidos, ¿vale? Por aquí nos dice Lisette, es verdad, se necesitan metas en común. Así es, Lisette, qué bien. Chicos, recuerden que no vamos a enviar el material troncoso que nos van a compartir los compañeros, no se va a enviar a los correos, sino que la compañera me lo va a compartir al WhatsApp y luego yo se los comparto a través de un grupo. Entonces, para que estén pendientes de esta información. De igual manera, para podérselos compartir por WhatsApp, me deben escribir. Bueno, miremos entonces por acá cuáles son esos principios del trabajo interdisciplinario. Así como hemos visto que hay principios, que hay criterios, que hay manifestaciones y demás, acá no nos podíamos quedar lejos. Cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, no estamos hablando de algo que surja de la nada, sino que de entrada ya sabemos que también se rige por algunos principios y estructuras que son importantes. Lo vamos entonces a nombrar desde un principio lo que tiene que ver con la complementariedad de los saberes, es decir, cada profesional nos va a aportar miradas únicas que al integrarse van a generar una comprensión más completa del estudiante. Entonces, la complementariedad de saberes es fundamental. Se lleva también a cabo el enfoque centrado en la persona, es decir, las decisiones se van a tomar considerando los intereses
las habilidades y metas del estudiante más allá del diagnóstico. Recuerden que estamos tratando de pasar la página con la etiqueta, con el diagnóstico y nos centramos directamente en la persona y no en esto que unos criterios médicos nos han dicho que tienen. Establecer la comunicación efectiva, es decir, favorecer el uso del lenguaje claro y accesible para todos los miembros del equipo, incluyendo la familia. Aquí pecamos mucho quienes entregamos informes clínicos en poner términos que las familias no comprenden. O sea, cuando se hacen interpretaciones de prueba, cuando se va a entregar una devolución, cuando hay una impresión diagnóstica, ponemos los términos con los que nosotros lo identificamos como profesionales y se nos olvida que a las familias hay que explicarles y desglosarles término por término porque no siempre van a ser claros y comprensibles. Entonces, siempre tratar de tener un lenguaje claro y que sea accesible para todos. Llevar a cabo la colaboración planificada a través de reuniones y protocolos periódicos para garantizar intervenciones coherentes y coordinadas y favorecer todo lo que tiene que ver con la participación activa, es decir, que se puedan incluir todos los miembros profesionales y la familia para poder contribuir en igualdad de condiciones. O sea, todos vamos a aportar en pro de la mejora de Juan José, para que Juan José tenga un mejor desempeño en determinadas asignaturas donde vemos que aún necesita ese impulso. Bueno. ¿Cuál es esa importancia, cierto? Ya conocemos qué es, para qué nos sirve, cuáles son los principios que lo rigen y vamos a nombrar la importancia. Si bien, digamos que de manera implícita todos sabemos por qué es importante, también es necesario tenerlo acá, digamos, un poquito más claro y nombrarlo desde esos asuntos importantes. Y es que cuando hablamos del trabajo interdisciplinario, es necesario que tengamos en cuenta en qué nos aporta. Y de entrada sabemos que nos beneficia en el tema de lograr una atención integral, es decir, que desde allí podamos integrar todo lo académico, la parte emocional, social y familiar para poder abordar al estudiante de manera más completa. Favorece también la toma de decisiones, es decir, cuando hay una coordinación entre diferentes profesionales, se evitan los diagnósticos erróneos. ¿Y a qué voy con este comentario importante de los diagnósticos erróneos? Y es que es también necesario y es de gran relevancia que ustedes envíen informes periódicos al terapeuta que lo está acompañando, al neuropsicólogo, al neuropediatra, que esos formatos que trabajamos durante el diplomado les sirvan también de insumo para ustedes entregarles a la mamá y decirle, bueno, mamá, mira, en la próxima cita llévale esto, para que vamos mirando si hay avances, si hay retrocesos, si realmente presenta estas características diagnósticas o realmente estamos bajo otras circunstancias. Entonces, siempre es importante también trabajar la toma de decisiones desde los equipos interdisciplinarios. Si no todos evaluamos, todos aportamos tal como lo vimos en cada uno de los trastornos. Desde esta interdisciplinariedad, que es importante también, llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la detección temprana y la prevención. ¿A qué voy con esto? La importancia de llevar a cabo la observación conjunta facilita el identificar esas dificultades a tiempo. Y recuerden que en algún otro de los temas, que en este momento no tengo presente exactamente en cuál fue, hablamos de la importancia de la observación y de tener esas fichas y materiales diligenciados, porque esa observación es la que nos va mostrando qué posibles alteraciones se pueden estar presentando, si son propias del desarrollo, si son propias de su diagnóstico actual, si no está diagnosticado, entonces, ¿qué más está pasando por acá? ¿Cómo lo podemos acompañar? Entonces, la importancia de la observación para una detección temprana es fundamental. Y desde este componente interdisciplinario, también la importancia de hablar de el uso eficiente de los recursos y lograr la coherencia, que ya lo mencionábamos también ahorita, porque cuando planificamos de manera conjunta, vamos a evitar esos esfuerzos y que no se dupliquen, porque muchas veces incurrimos en eso. Ay, pero es que el terapeuta ya le trabajó eso. Ah, pero yo no sabía. Entonces, la importancia de la
comunicación para poder optimizar el tiempo y asegurar que haya una consistencia y una hilaridad en todo lo que tiene que ver con esas intervenciones que se llevan a cabo con los estudiantes, ¿vale? Chicos, ¿estamos claros hasta acá? De igual manera, pues no es un contenido muy teórico, pero sí es importante que vayamos teniendo presentes como todas estas características y toda esta información que llega a ser también relevante en este contexto, sobre todo en contextos escolares, bueno, y clínicos también necesitamos trabajar desde lo interdisciplinario. Bueno, miremos entonces por acá. Ahí, pasé. Hablando acá un poco de esas estrategias para el trabajo interdisciplinario que vamos a tener en cuenta. Vamos a llevar a cabo reuniones de equipo estructuradas. ¿Cómo lo hacemos? Con encuentros periódicos, con protocolos claros para revisar casos y coordinar acciones. Así es, Maribel, muchas gracias. En cuanto a este tema de las reuniones de equipo, aquí al ladito, en el lado derecho de las pantallas, les comparto un formato de reunión de equipos interdisciplinarios para que ustedes tengan también claridad de cómo lo podemos llevar a cabo para tener, digamos, mayor claridad y la información mucho más fácil, con mayor acceso cuando vamos a realizar esos, digamos, informes completos. ¿Qué se espera? Entonces, que podamos evidenciar de quién estamos hablando en este proceso, cómo se llama el estudiante, en qué grado se encuentra, cuál es la fecha. En términos generales, vamos a nombrar quiénes estamos acá y cuál es la finalidad. Definimos entonces cuál es ese objetivo de la reunión, poder establecer el propósito, realizar un seguimiento de los avances y también llevar a cabo los ajustes de las estrategias. Importante, en esas reuniones, cuando estamos con nuestro equipo interdisciplinario, podemos llevar a cabo esos resúmenes, ese resumen de avances que nos permita darnos cuenta cómo Juan José está avanzando en el componente académico, cognitivo, socioemocional, desde lo motriz y desde la parte conductual y lo que tiene que ver con hábitos. Entonces, la idea acá es que ustedes son muy meticulosos al poner esas descripciones para tener claridad con lo que estamos viendo en los estudiantes. Detección de dificultades y áreas de mejora es importante y lo hacemos también a través de las fichas y ejercicios de observación que ustedes realizan en las interacciones de los estudiantes. ¿Qué sería ideal? Que en estos espacios interdisciplinarios se pudiese por lo menos contar con la presencia de uno de los acompañantes, papá, mamá o adultos responsables, si bien no tienen la participación directa, sí son el soporte también para que nos vayan contando cómo van siendo esos avances y poder corroborar y cotejar con lo que nosotros estamos evidenciando en el contexto escolar. En el ítem 4, ¿qué vamos a tener en cuenta? Definir esas estrategias y acciones que vamos a implementar. Entonces, nombramos cuál es la estrategia, quién es el responsable, durante cuánto tiempo se va a poner en práctica, qué se necesita y luego cuáles son los comentarios alrededor de esa estrategia que se está proponiendo. Siempre tener claridad de quién es el responsable para llevar a cabo y cuál es el tiempo en el que se va a llevar y se va a poner en práctica. En cuanto al acuerdo y los seguimientos y el seguimiento familiar, entonces vamos a definir qué es eso que yo le voy a pedir a las familias que lleven a cabo para lograr un mejor desarrollo y definir también la fecha de la siguiente reunión y cuál será el momento posterior para la revisión de este. Y en cuanto a observaciones generales, ya ustedes determinan qué de lo que ustedes hablaron en el espacio no cabe en ninguno de los ítems y lo ponen como observación general para ser tenida en cuenta en la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, ahí les comparto también como el formato. También va en el material, todos los formatos van en presentación de Word para que sea más fácil para ustedes adaptarlos y organizarlos como a esos contextos en los que ustedes están. Muy bien, dicho lo anterior, volvemos y nombramos otra estrategia para el trabajo interdisciplinario. Necesitamos desde acá poder definir de manera clara los roles y las responsabilidades
donde cada profesional conoce su función y aporta su especialidad de manera articulada. También desde acá hay una metodología de consenso, es decir, las decisiones que se toman deben hacerse de manera colaborativa y de manera conjunta, priorizando las necesidades del estudiante y no la facilidad para el docente. Ay, es que para mí es más fácil enseñarle los números de esta manera. Bueno, profe, para usted es muy fácil, pero usted ha evidenciado si para el estudiante es fácil comprenderlos de esa manera. Ah, entonces el discurso del docente es, "Ay, pero es que yo llevo muchos años trabajándolo de esta manera y eso a mí no me había pasado. Bienvenido al mundo de la docencia, ¿cierto? A lo que tiene que ver con la neurodiversidad y mucho más con la neurodivergencia que nos lleva a decir, cada cerebro es diferente, pero hay otros que necesitan más acompañamiento, más cercanía para poder lograr mayores avances. Entonces, siempre buscar es que las necesidades sean del estudiante y no que la facilidad para el docente. Tener en cuenta el uso de herramientas compartidas, tales como plataformas, registros y bases de datos comunes para permitir seguimientos coherentes y actualizados. Y lo que tiene que ver con la capacitación y desarrollo profesional continuo, que incluso era lo que ahorita hablaba Mabel y decía, pues es que no nos preparan, no nos capacitan, entonces es muy difícil muchas veces fortalecer esas competencias, pero no es tampoco tan difícil porque si nos ponemos en esa búsqueda, precisamente, por ejemplo, de estos espacios de formación, vamos a darnos cuenta que sí se puede acceder, pero que por desconocimiento de algunos no llegan a esos espacios. Entonces, la lectura, ver los videos, escuchar podcasts, realmente hay información en las redes que ahora nos acercan al conocimiento y nos facilitan todo ese tema de fortalecimiento de competencias y de las habilidades para trabajar en equipo. ¿Listo? Entonces, importante que tengan presente ese formatico, que lo puedan adaptar, es bastante útil, es práctico. Pueden encontrarse otros que lleguen a ser más dispendiosos de diligenciar, pero la idea siempre va a ser poder optimizar porque sabemos que en entornos escolares hay muchísima carga, entonces que tampoco sea una carga para ustedes tenerse que reunir con su equipo de trabajo para llevar a cabo reuniones. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a continuar y miremos cómo es ese proceso de evaluación de resultados en los contextos interdisciplinarios. Vamos entonces primero a mirar qué es eso de las evaluaciones de resultados cuando se habla de la interdisciplinariedad. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Y es que son procesos reflexivos que nos van a analizar la efectividad de las estrategias de intervención, ¿cierto? No es solamente hablar desde lo cuantitativo y decir, bueno, sí, es que del 1 al 5 esto nos sirve 3. No, vamos a irnos un poquito más allá y vamos a tratar entonces de evidenciar desde eso que también nos favorece el concepto de lo cualitativo y mirar qué se hace desde allí. Entonces, ¿cómo se realiza? Y es que yo me reúno con mi equipo de trabajo y hacemos esa revisión de avances académicos. ¿Qué es importante tener en cuenta acá, chicos? Esta parte del formato que les comparto, porque acá en el numeral 2 vemos lo que tiene que ver con el resumen de avances y es eso lo que vamos a tener en cuenta acá cuando vamos a hacer las evaluaciones. Mira cuáles han sido esos avances a través de las observaciones en aula, en entrevistas y pruebas estandarizadas y favorecer lo que tiene que ver con la discusión y análisis en el equipo interdisciplinario. ¿Para qué se realiza? Para poder ajustar las estrategias pedagógicas y psicopedagógicas, promover la autonomía, la motivación y la adaptación del estudiante y asimismo identificar nuevas necesidades o fortalezas que van surgiendo cuando vamos trabajando ciertas habilidades. ¿Quiénes participan? En términos generales, acá lo nombramos desde los docentes, psicopedagogos, psicólogos, familia y otros profesionales relevantes, si se tiene acceso a ellos, si es factible que se haga, ¿cierto? Desde la experiencia laboral y personal, hay momentos en los que si uno tiene pacientes que están en determinadas instituciones y que pueden haber 2, 3, 5 en un mismo colegio,
Se trata como de hacer presencia en esas reuniones para poder hacer seguimiento. Y en ocasiones es el mismo colegio el que le solicita al terapeuta, mira, vamos a hacer reunión tal día, es posible que nos acompañes, o muchas veces desde el componente clínico es uno el que le dice al colegio, bueno, voy a ir a la institución, nos vamos a reunir, ojalá que estén X profesionales para hacer seguimiento y demás. Entonces, siempre si tenemos los profesionales al alcance, que se pueda también contar con la presencia de ellos, es muy importante. ¿Cuándo se realiza? Digamos que la idea es que ustedes vayan definiendo esos tiempos también. Dentro de esas dinámicas institucionales, dejar fechas establecidas sería lo más factible para que no se nos confundan o no se nos pierda en el día a día, sino que necesitamos hacerlas en determinados periodos. Que es que a veces llegan estudiantes nuevos que necesitamos adaptar y hacer reuniones. Listo, entonces entra la flexibilidad cognitiva y nos estructuramos y nos organizamos de otra manera para poder también hacer seguimiento a ellos. ¿Qué se sugiere? Elaborar el seguimiento de manera trimestral, semestral o según las necesidades del estudiante. Ojo ahí, puede que el estudiante tenga necesidad de acompañamiento en muchas áreas, casi que de manera permanente, pero nosotros no tenemos tiempo de hacer evaluaciones diarias ni evaluaciones semanales. Entonces, por lo menos programemos dos seguimientos al mes o de manera mensual, que nos dé cuenta de que hemos evidenciado que va avanzando, que necesitamos ajustar, que otras estrategias se pueden poner en práctica. Y también se sugiere llevarlo a cabo cuando se finalizan esos ciclos de intervención o cuando surgen cambios significativos en el desempeño. ¿Qué es importante? Estas evaluaciones o estos seguimientos también se sugiere hacerlos después de periodos de ausencia por vacaciones, por calamidad, por enfermedad. Es decir, salimos a vacaciones, no sé cómo es en otros países. Acá, por ejemplo, salimos, los colegios salen a vacaciones, ahora en octubre salen una semana de receso. Ese no es un tiempo prolongado, pero también salen a vacaciones en mitad de año, en junio salen 3 semanas. Cuando regresan al colegio, ellos regresan muchas veces un poco descontextualizados con lo que se ha venido trabajando. Entonces, ¿qué se espera ahí? Hacer una semana de nivelación y de seguirle trabajando con los contenidos y demás, y después retomar todo este tema del seguimiento para mirar si hubo involuciones o si vino nuevamente y logra equipararse con lo que veníamos trabajando. Entonces, tener también presentes como esos periodos de ausencia y esos periodos de descanso o vacacionales, porque muchas veces llegan a ser los que más descuadran ese proceso de aprendizaje. Estamos claros hasta acá con el tema de las evaluaciones de resultados. Cuéntenme, por favor, si ustedes lo hacen de esa manera, activemos un ratico el micrófono y cuéntenme quién lo pone en práctica en las instituciones educativas, bien sea en contextos universitarios, en contextos clínicos, en colegio, cómo lo trabajan. Seguramente sí lo llevan a contexto, pero no de manera tan explícita. Déjenme saber, por favor, cómo lo hacen ustedes. Si lo hacen, no lo hacen, lo vamos a hacer, lo vamos a iniciar. Ninguno todavía ha llevado a cabo reuniones de este tipo. María, tienes la palabra. Buenos Ya días, puedes profesora. hablar. Sí, Hola, buenos días, María. profesora Huerta. Yo creo que no se hace, profesora. Yo creo que en mi colegio, por lo menos, yo no lo veo. Quizás con estudiantes más grandes, pero yo no lo he visto. Yo trabajé 2 años en aula y me metí en un problema, por decir una vez, con un niño que estaba integrado en el pie. No le fue bien en una prueba
Entonces yo le dije a mi profesora, a la profesora de aula, ya ahí dónde está la adecuación curricular, si había una persona que estaba a cargo de esto. Y sabe que se dio vuelta como muy enojada, así como que descolocada. Entonces yo creo que quizás en cursos más grandes, pues yo siempre trabajo con cursos pequeños. Entonces yo soy apoyo de aula y descoloqué eso y no me mandaron para esa sala. Entonces yo creo que por ahí igual está un poco esto de no querer involucrarse quizás cuando son más pequeños, por lo menos en el lugar donde yo trabajo. María, muchísimas gracias. ¿Y a qué voy con esto también? Por ejemplo, en contextos universitarios también es necesario, como hemos visto con los trastornos, llevar a cabo el tema de adecuaciones, de ajustes, de acompañamiento a los estudiantes que también presentan trastornos del aprendizaje. En contextos universitarios llega a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo entre los docentes y demás, pero en lo ideal sí sería que desde que estamos en bachillerato o en secundaria, todo esto se lleve a cabo. En esos contextos universitarios pueden ser formatos más optimizados para evitar de pronto el tedio, para diligenciarlo. Pero tú qué dices, de pronto para un grupo poblacional sí, para el otro no, yo creo que es ahí donde fallamos muchas veces, porque si todos están en proceso de aprendizaje, a todos deberíamos estar aplicándole este tipo de evaluaciones y de seguimiento, sobre todo porque eso también nos optimiza el tiempo y las actividades a nosotros. María, muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna intervención? Leo por aquí. Claudia nos dice, nosotros en el colegio tenemos el departamento de psicología y nos reunimos con frecuencia con los padres dando seguimiento junto con su terapeuta y docentes. Tenemos un formato similar al que nos mostró súper bien. Hace algunos años en el colegio en el que trabajaba, pedí evaluación de uno de mis alumnos y la psicóloga asistió a una reunión conmigo para presentarme los resultados y las recomendaciones. Pero realmente es muy caro para los padres pagar ese tipo de servicio. Ay, no, pero es que uno no cobra por tener que ir al colegio a hacer seguimiento. Bueno, dicho lo anterior, cierro comillas, en nuestro colegio hay un departamento de psicología y nos reunimos con papás, psicólogos, maestros y terapeuta del niño. Ah, qué bien. Qué bueno cuando se tiene esa posibilidad. Y digamos que entre los procesos terapéuticos, que bueno, cada profesional trabaja muy diferente, pero generalmente uno incluye una o dos visitas a las instituciones educativas, ¿cierto? Dentro de lo que paga el profesión, dentro de lo que pagan los papás se incluye en esos acompañamientos, o lo hablo pues como desde la metodología con lo que uno trabaja, y es que se facilita una o dos sesiones en contexto escolar, en atención domiciliaria, porque la idea es poder trabajar de manera integral. Listo, muy bien, sí, efectivamente, pero también muchas veces eh, cuando es acompañamiento, y lo digo pues como por experiencia de compañeras, cuando están en contextos clínicos con EPS y demás, en ocasiones también se accede a esas posibilidades, solo que sale costoso para la EPS, pero no para los papás. Bueno, entonces teniendo claridad con lo anterior, vamos a mirar por acá cuáles son esos principios de la evaluación interdisciplinaria. Entonces, ¿qué vamos viendo y qué vamos haciendo cierre? Vimos todo lo que tenía que ver con las intervenciones del trabajo interdisciplinario. Posterior a eso, que ya sabemos cómo vamos a trabajar en equipo, miramos el tema de la evaluación, qué es, cuándo, cómo, para qué, quiénes la realizan. Luego de tener eso claro, miramos y conocemos lo que tiene que ver con los principios de la evaluación interdisciplinaria. Y desde acá vamos entonces a conocer que hay cuatro principios alrededor de ella: la integralidad, la objetividad y la evidencia, la participación de la familia y la continuidad y el seguimiento. Desde la integralidad que se ve acá o cómo se aborda, y es que se consideran todas las dimensiones del desarrollo del estudiante, como lo hemos venido nombrando, para tener una visión más completa de las fortalezas y las dificultades. En cuanto a la objetividad y la evidencia, sabemos que esto se basa en pruebas estandarizadas, escalas y observación estructurada
¿Para qué? Para evitar sesgos, para evitar suposiciones, para evitar esa parte subjetiva donde el docente cree, el docente supone, el docente imagina que las cosas son de esa manera. Cero, eso está cancelado totalmente porque no se trata de hacer suposiciones, no se trata que yo entre y comience a decir, es que a mí me parece que él no. Usted tiene un argumento, usted tiene un formato, usted ya ha diligenciado, usted ha sido juicioso con las observaciones, usted tiene un respaldo, digamos, biológico, científico. Usted me está hablando desde la neurociencia o me está hablando desde esa percepción que puede ser errónea que se está expresando. Entonces, desde la objetividad, vamos a lograr tener claridad con todo eso. Otro de los principios es poder tener trabajo directo con las familias porque son ellas las que aportan la información sobre el desempeño en casa y nos ayuda a reforzar las estrategias, asegurando que haya coherencia en esos diferentes contextos. Y lo que tiene que ver con la continuidad y seguimiento. La evaluación es cíclica y dinámica y permite que se hagan ajustes periódicos. Y por eso ahorita cuando mirábamos el apartadito de las evaluaciones, la importancia de establecer el tiempo y la periodicidad con la que se va a hacer, porque sabemos que debe ser dinámica y no estática. Si es estática, entonces la hacemos en el primer periodo del año y volvemos a la miramos a fin de año y no supimos qué pasó en el intermedio del año, no supimos cómo inició, cómo llegó de vacaciones, cómo ha mejorado. Entonces, por eso decimos que es dinámica y nos permite realizar todos esos ajustes periódicos según esos avances y necesidades específicas que pueda llegar a tener el estudiante dentro del aula o en algún otro de los contextos. Entonces, acá también esto nos queda claro. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Y es que ese ciclo de evaluación interdisciplinaria nos permite varios asuntos. Lo primero es que nos lleva a poder recopilar la información, es decir, poder reunir los datos desde las diferentes dimensiones y hacerlo mediante observaciones, pruebas y registros en aula y hogar. Llevar a cabo análisis en equipo para poder compartir y discutir la información entre profesionales para identificar patrones de fortalezas y dificultades que no serían visibles desde una sola perspectiva. Hacer una construcción de un diagnóstico funcional, ¿cierto? Entiéndase, por favor, funcional. Y por eso les he dicho, no nos centremos en el déficit, no nos centremos en ese diagnóstico que nos entregó la mamá, que nos emitió el neuropsicólogo. Si bien es importante, porque muchas veces marca la ruta con la que yo voy a acompañar, tratemos de recordar que también es la parte de las manifestaciones clínicas son completamente diferentes en todos. Desde allí vamos a identificar cuáles son esos factores que le afectan, qué potencialidades existen, a qué voy con esto. Y recuerde, la importancia de leer los informes que a ustedes se les envía desde los componentes profesionales, que sean muy viciosos con eso y no que solamente ustedes empapelen y uno va al escritorio y ve 15 evaluaciones neuropsicológicas que el profesional dice, no, es que yo ya medio las leí, pero los clasifiqué ahí porque también tiene TDAH. Y uno dice, listo, sí, está bien, sea organizado, establezca unos patrones y demás, pero siéntese, revise y corrobore con lo que usted tiene en el aula. Es que no todos los chicos que tienen TDAH son exactamente iguales. Entonces, por eso hablamos de identificar cuáles son esos factores que afectan que exacerban los síntomas, las manifestaciones y poder también desde allí conocer esas potencialidades. Necesitamos compartir y retroalimentar, es decir, poder comunicar los hallazgos de manera clara y práctica a la familia, asegurando siempre la comprensión y la continuidad de estrategias en distintos contextos. Y ajustar y volver a empezar. Hay que hacerlo cuantas veces sea necesario hasta lograr digamos, un mayor enganche con esos procesos de aprendizaje. Por eso decimos revisar y actualizar periódicamente el plan de intervención según esos avances y necesidades emergentes que nosotros vamos evidenciando en los estudiantes. ¿Qué nos permite esto? Garantizar la flexibilidad y la sostenibilidad.
¿Están claros con con este ciclo de la evaluación y qué vamos a ir haciendo con ella? ¿Tienen claros los conceptos? ¿Los ven útiles? ¿Es viable? Una cosa es la teoría que yo les esté mostrando acá y otro asunto muy diferente es la práctica cuando ustedes están en el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo nos ha ido con los diagnósticos funcionales? ¿Nos estamos centrando solamente en esa etiqueta con las que nos llegaron los estudiantes o estamos ya abriendo un poquito el horizonte y tratando de concebir que hay otros factores alrededor que también son importantes? Cuéntenme, por favor, si de pronto después de este diplomado van a salir con esa mente abierta y de pensar que cada uno es tan diferente y tiene sus potencialidades. Mariela, muy bien, son muy útiles. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, chicos, hoy terminamos tempranito. Hoy no tenemos receso porque el tema de hoy no era muy extenso, es más desde lo teórico práctico. Entonces, para que ahorita no me digan, profe, un ratito, el efecto primacía y recencia, necesitamos respirar porque no vamos a tener hoy el receso. En un ratito vamos terminando. ¿Listo? Son muy útiles y hay que indagar, comentar y escuchar. Muy bien, Ariela. Qué importante esa parte, ¿cierto? Necesitamos indagar, comentar y escuchar. Y esa parte de escuchar sí que se nos ha perdido cada vez más cuando hablamos de trabajo en equipo, porque no falta, no falta quien no asume la postura de escucha, pero sí pretende todo el tiempo ser escuchado. Y eso genera grandes dificultades. Bueno, entonces continuemos por acá y vamos a mirar lo que tiene que ver con la participación familiar y las redes de apoyo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la familia es un agente clave y acá necesitamos la implicación de padres y cuidadores para impactar directamente en el desarrollo académico, emocional y social del estudiante. Entonces, hoy hemos cerrado clases con tres temas importantes: trabajo interdisciplinario, evaluación desde esa interdisciplinariedad y conocer un poquito de la importancia de las familias y las redes de apoyo. Entonces, nombramos que también se necesita desde este componente lo que tiene que ver con la participación activa y desde allí poder involucrar a la familia en la toma de decisiones, el seguimiento de estrategias y la adaptación de apoyos en casa y la escuela. Les señalo la toma de decisiones porque la familia debe ser conocedora y partícipe de esas decisiones que nosotros vamos tomando alrededor del proceso de aprendizaje de los chicos. Es que la mamá no está de acuerdo, pero entonces usted ya le explicó a la mamá qué es lo que pasa, cómo se espera trabajar, cuáles son esos asuntos puntuales que le vamos a favorecer. Y muchas veces los papás no están de acuerdo con X o Y decisión porque como profesionales nos falta un poco más de empatía y de tacto para dirigirnos a ellos y definir esas estrategias. Entonces, la importancia también de esa comunicación asertiva. Desde esas redes de apoyo y la participación que necesitamos, y es que esto aporta significativamente al fortalecimiento del estudiante y contribuye al favorecimiento de la autoestima, la motivación y la resiliencia, promoviendo la confianza y los hábitos positivos de aprendizaje. ¿A qué voy con esto? Ustedes, los que están directamente en contextos escolares, saben que los chicos que están respaldados, que están acompañados, que papá, mamá los recogen, que los abuelos los llevan, que los papás están presentes en las reuniones, que asisten a los llamados, que realizan devoluciones positivas, que acompañan, son chicos que tienen probabilidades mucho más altas de tener un éxito académico comparado con los estudiantes que no reciben ese acompañamiento de manera integral. Entonces, eso es importante para trabajarlo en las escuelas de familia. Cuando uno cita para escuelas de familias, uno cita a 40 papás del aula, llegan 30 llegan 30 es mucho, llegan 20 y de 20 solamente hay 5 o 7 que te están prestando atención realmente. Los otros están por cumplir y es un común denominador en las instituciones educativas. En las privadas también llega a ser un asunto complejo porque generalmente los niños están bajo el cuidado
de tutores o las niñeras o las nanas y son ellas las que asisten a las reuniones o muchas veces no asisten. Entonces, realmente ese componente del fortalecimiento del estudiante es fundamental desde esas redes de apoyo y desde el componente familiar. Y vamos a conectar entonces todo esto precisamente con las redes de apoyo y es que necesitamos articularnos con los docentes, los psicopedagogos y demás profesionales para asegurar esa coherencia y continuidad en la intervención, ¿vale? Entonces, importante tener presente todo esto. Y me devuelvo por acá a leer algunos comentarios y Maribel nos dice, es importante reconocer que cada uno de nuestros alumnos son diferentes y lo importante de realizar esta evaluación. Así es, Mari, es muy, muy importante. En mi caso, me ha costado trabajo entablar trabajo de equipo con los docentes, pero si algo aprendí en este curso, lo importante que es ser empática y no etiquetar. Con esto presente, creo que mi práctica ya será muy diferente. Ay, qué bien. Sí, a veces el trabajo en equipo es muy complicado. El gremio de los docentes llega a ser muy disruptivo en ocasiones en el tema de, es que yo trabajo de esta manera y usted no va a venir a decirme yo cómo voy a hacer las cosas. Es que yo llevo años trabajando en la educación y esto me ha surtido efecto, pero bueno, usted se formó hace muchos años, está muy bien, es un excelente docente desde la teoría, pero venga, todavía nos falta trabajar la práctica. Contextualicémonos con las neurodivergencias, acerquémonos a las familias, conozcamos de primera mano esas necesidades puntuales que muchas veces se reflejan en el diario vivir de los estudiantes. Y por eso el ejercicio de observación, el ejercicio de acompañar, es que asuntos tan puntuales, chicos, dentro del aula, que si tú tienes un estudiante que ustedes empiezan jornada escolar a las 8 de la mañana y el niño llega y son las 8:45 y el niño está dormido, es cuando uno tiene que entrar y mirar qué está pasando, porque Federico se me quedó dormido si recién viene él de la casa. ¿Qué nos da cuenta de eso? No duerme bien, tiene trastornos del sueño, viene de un hogar conflictivo, viene de un hogar donde no hay pautas, normas y hábitos establecidos. O sea, hay mucho detrás de eso que los niños no hablan. Recuerden que el silencio en las aulas nos dicen muchas veces más que las mismas voces. Entonces, la invitación es siempre a tratar de tener esa mirada más agudizada con ese acompañamiento. Cuando la familia no acepta que el niño tener alguna dificultad de concentración, tiende a tener alguna dificultad de concentración, es imposible trabajar con el niño. Claro, porque los papás son los que dicen, usted no tiene nada de eso, la profe no te conoce del todo. No, tú eres un niño normal. Y es cuando uno dice, yo nunca dije que era un niño anormal. Yoli nos dice, lo que también aprendí es que solo si hay disposición y constancia se observarán resultados. Así es. Muy bien, me encantan esos aprendizajes. Bueno, miremos entonces por acá cuáles son esos principios de la participación familiar. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que desde esa participación no solo es acompañar al estudiante, sino que necesitamos como familia hacerlo de manera informada y de manera clara, fortaleciendo habilidades y trabajando de forma coordinada con los demás profesionales. Estos principios van a guiar a la familia y se convierten en un agente activo. ¿A qué los invito? Que ustedes puedan realizar un espacio formativo en sus instituciones educativas, haciendo uso, por ejemplo, de esta parte, que puedan empezar desde acá en adelante. Va a ser fundamental y desde acá hay mucho material para que ustedes trabajen. Ustedes pueden hacer dinámicas grupales, ustedes pueden hacer juego de roles, ustedes realmente a las familias las tienen que empoderar desde estos principios, desde que se inicia el año, conozcan los principios del acompañamiento y que ellos sepan que no es solamente asistir a las reuniones cuando se les llama, sino tratar de tener comunicación continua con ustedes para no centrarnos en la queja, sino mirar esos avances y posibles dificultades que haya en el camino y mirar cómo se van compensando. Entonces, desde acá, ¿qué necesitamos? Una colaboración informada, es decir, que la familia pueda comprender el diagnóstico y las estrategias de apoyo y que participen de manera consciente en la intervención.
se enfoca en las fortalezas, es decir, se reconocen y se potencian las habilidades y talentos del estudiante, siempre promoviendo la confianza y la motivación. Las familias deben ser garantes de tener una comunicación efectiva, es decir, lograr establecer y mantener canales claros, frecuentes y bidireccionales con los docentes y profesionales para garantizar la coherencia de la información. Entonces, esa comunicación efectiva es lo que a veces nos cuesta tanto como padres de familia. Y el asunto es que muchas veces decimos, yo no voy a ir al colegio porque el profesor de mi hijo a mí no me gusta. En términos colombianos, abro comillas, dicen, es que me la tienen montada, porque son las expresiones que uno escucha en esos contextos educativos y dicen, yo no voy a ir porque es una perdedera de tiempo, yo no me siento a gusto con este docente y se desconectan completamente de esos procesos. Y ahí la comunicación efectiva se nos fractura y es cuando vamos a tener mayores dificultades. Por eso, desde principio de año, qué bueno que ustedes puedan hacer retroalimentación a las familias con base en todo esto que estamos nombrando. Y se los mencionaba ahorita, empoderar a las familias para la adquisición de herramientas que les permitan acompañar al estudiante de manera autónoma, sostenida y reforzar desde allí todo lo que tiene que ver con los diferentes hábitos de organización y de autorregulación. ¿Qué tan viable ven ustedes que se pueda llevar a cabo en sus lugares de trabajo estos espacios de reunión con las familias? ¿Cómo les ha ido con esa parte, con esa implicación que tienen las familias en los contextos escolares? ¿Son participativas? ¿Son familias que más bien se mantienen al margen de los procesos? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con las familias en términos generales? Es un poco difícil y hay poco interés por su hijo. Tristemente, así es. ¿Qué más hemos visto en cuanto a acompañamiento familiar? A veces las familias por el trabajo dejan solo al docente y poco interés por el estudiante. Los horarios de trabajo, eso es mentira, Mabel. Eso sí se nos permite. Solo que cuando uno no quiere, dice que dice eso. Algunas familias se molestan porque no aceptan las observaciones que vemos en el aula y no creen, por lo que se enojan. Demuestran desinterés por parte del padre de familia. Hay papás que no aceptan la situación de los niños y es muy reiterativo y leyéndolos, entonces sabe uno que no es solamente una situación que le corresponde a Colombia ni que le corresponde a Ecuador, sino que al parecer es un común denominador en las diferentes instituciones escolares. En ocasiones es complicado porque se niegan a aceptar la situación. Lamentablemente con aquellos niños que tenemos con alguna problemática, los papás no aceptan y no tenemos apoyo. En mi caso, con la mayoría de los papás tengo un contacto frecuente y les explico el objetivo y su intervención importante y sí colaboran muy bien, Lorena, qué bueno. Cuando las familias no aceptan que hay una dificultad en el estudiante, no buscan la ayuda ni aceptan la que se brinda y esto complica mucho el proceso. Los papás no muestran interés ante una situación y culpan al docente. Sí, generalmente la culpa y la responsabilidad de las dificultades de los estudiantes recaen sobre ustedes, que son los que están en esa interacción cotidiana con ellos. Y es muy común que los papás digan, ah, no sé, mire usted, profe, cómo lo va a trabajar, porque en mi casa no es así. Y es ahí cuando uno dice, bueno, el papá se está desligando del proceso y deja la responsabilidad en el colegio, cuando realmente es una responsabilidad compartida pensando que ni siquiera es un 50-50, sino más bien como un 70-30, un 60-40, donde la mayor responsabilidad recae en la familia. En muchos casos los padres se enojan y transfieren la responsabilidad a la escuela. Muy bien, Yanis, tiene la palabra. Yanis, puedes activar tu micrófono. Buenos días. Hola, buenos días.
Ay, bueno, mi nombre es Ani Graciela Mina, soy de Colombia, del distrito de Buenaventura. En la parte del trabajo que me ha tocado es difícil porque puedo trabajo en una fundación con niños de 3 años a los 22, a jóvenes de 22. Pero nosotros trabajamos con una red de apoyo donde tenemos psicólogo, fonoaudiólogo, bueno, tenemos muchos profesionales, pero cuando se nos presentan, cuando observamos algunos déficits en los niños, lo remitimos a los profesionales, pero muchas veces los papás no nos ayudan. Es decir, que aunque como fundación hemos tenido la disposición como docente buscando solucionar algunas situaciones que presentan los niños, los papás no tienen disponibilidad. Por ejemplo, teníamos el caso de una niña que ya lleva 4 años en el mismo grado y como fundación lo que hicimos fue remitirla pues con los profesionales y luego de eso los profesionales, bueno, hablamos con los papitos, los citamos a la fundación y hablamos con ellos, bueno, con esa mamita en especial. La mamá trabaja todo el día, la niña se queda con la abuela, pero la niña presenta el caso de que se acuesta tarde, no tiene como pautas de crianza, o sea, las pautas de crianza en la casa son como, no, como que no hubieran, porque la niña tiene más o menos, a esta fecha tiene ya como unos 11, 12 años, y la abuelita dice que no, es que ella no puede intervenir porque la niña se acuesta tarde, se levanta tarde y muchas veces por dormir toda la mañana, pues igual no hace tareas. La psicóloga le dijo que necesitaban pues adquirir compromiso para hacer un buen trabajo con la niña, pero ni la mamá nunca tenía tiempo y se le explicó que era una situación muy difícil, bueno, todo el proceso, pero no tuvimos apoyo. Y a pesar de eso, nosotros allá como fundación, bueno, queriendo ayudar a la niña, pero no hemos podido porque hasta un refuerzo personificado solo para la niña, pero no tuvimos apoyo. Entonces ahí uno queda como que con los brazos, o sea, uno queda como maniatado porque uno dice, tenemos la disposición para ayudar, pero si en la familia nadie nos está con ese deseo, es difícil hacer el trabajo con excelencia. Y pues uno se siente frustrado porque el objetivo es que donde vemos esa dificultad, poder lograr al máximo ese desarrollo del niño. Así es, muchísimas gracias por esta intervención. Y bueno, digamos que en términos generales, tú tienes la fortuna de contar con los profesionales, de hacer el equipo, de trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Dónde está el punto negro que uno dice? Las familias, ¿cierto? Muchas veces las familias son las que frenan esos procesos y las que uno dice truncan el camino y son como esa piedra en el zapato que uno dice, bueno, estamos logrando aquí avances en la institución educativa, pero necesitamos trasladar también esos avances y ese acompañamiento a la casa, pero cuando en la familia no se evidencian esas necesidades de acompañamiento es muy difícil, sobre todo, y por eso se los mencionaba ahorita, cuando llegan esos periodos vacacionales, que es cuando en la casa no se practica absolutamente nada de lo que entregó el terapeuta, de los planes, digamos, no de refuerzo, pero sí esos planes que se entregan a nivel escolar para tratar de fortalecer competencias tan sencillas como la lectura comprensiva. ¿Cómo es que en vacaciones el papá y la mamá nos sacan un ratico para realizar ejercicios de lectura dialógica, de lectura compartida? ¿Cómo no vamos a trabajar el grafema, fonema a través de actividades prácticas? Es decir, como papás muchas veces nosotros somos los que ponemos esas barreras y que al cabo de los años, luego los papás son los que están diciendo, cierto, profe, que la embarré porque debí haberle brindado X acompañamiento cuando ustedes me dijeron.
Y si bien la plasticidad cerebral nos lleva a que los niños tienen esa posibilidad de seguir aprendiendo y todos, en términos generales, de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, hay momentos y hay ventanas de oportunidades donde es mucho más fácil adquirir ciertos aprendizajes. Así que, Yanis, muchas gracias. Qué bien por ti que tienes la posibilidad de tener el equipo interdisciplinario. Qué mal por ustedes y por las familias que realmente nos dificultan tanto la práctica. Leo por acá, y más cuando no hay apoyo de parte de la dirección general, muy poca participación y no aceptan el trastorno que tienen los estudiantes. Algunos padres de familia dejan responsabilidades a los abuelos, que son los cuidadores, y ellos ya hacen bastante por cuidarlos por las tardes o recogerlos del colegio. Con tanto trabajo no hay otro apoyo por parte de los padres y esperan que los abuelos vayan también a las reuniones y que comprendan lo que uno está diciendo. Y a duras penas los abuelos van, hacen acto de presencia, firman el acta de llegada y el acta de salida, reciben el boletín y vuelven y salen rápidamente. No es la responsabilidad de los abuelos realmente. Existen padres que no aceptan alguna problemática. Me he dado cuenta que como docentes, cuando entra en práctica tu empatía para acercarte a la familia y a los estudiantes. Así es. Patricia, tienes la palabra. Ana, ¿cómo estás? Bueno, hay un Muy poquito bien. de ruido porque estoy fuera, pero pues quiero compartir algo de mi experiencia. Yo trabajé en una unidad de salud mental donde trabajábamos con un equipo interdisciplinario y hacíamos reuniones semanales, hacíamos estudio de caso clínico y estábamos en constante evaluación de los procesos que se estaban llevando a cabo y también hacíamos un trabajo con papás casi que obligándolos porque la participación voluntaria de ellos no era muy común, pero sí había como una estrategia dentro del centro donde se exigía que ellos debían asistir a esos procesos y se hacía estudio de caso clínico con la participación de padres y dejándoles unas tareas muy específicas y era algo que nos funcionaba muy bien. Entonces quería compartir eso con ustedes. Patricia, muchas gracias. Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en esos entornos clínicos, y también lo hablo desde esa experiencia, digamos que uno logra engancharlos en ocasiones, sobre todo cuando son los papás los que acompañan. Cuando son otros cuidadores, es muy, muy, muy difícil realmente. Desde esta práctica de vincularlos con actividades es fundamental. Por eso ahorita les decía, cuando se hacen esas reuniones con los papás, llévenlos, hagan ejercicios prácticos, juegos de roles, dramatizaciones, ponerlos en contexto, análisis de situaciones, análisis de casos. Esto funciona muy bien para ponerlos a ellos desde la empatía. Cuando yo trabajo en atención grupal, y estoy, por ejemplo, fortaleciendo o durante el mes, el objetivo es trabajar funciones ejecutivas. ¿Qué hago con los papás? Trabajamos 40 minutos con los estudiantes y los otros 15 minutos de sesión entran los papás y son ellos los que van a realizar las actividades que los chicos están haciendo. ¿Cuál es la dificultad? Que los papás dicen, no, esto está muy difícil, yo no soy capaz de hacer esto, ¿cómo es que yo le estoy exigiendo a mi hijo que haga esto si a mí me cuesta? Entonces es también llevarlos a ese límite para que ellos se muevan desde la empatía y logren por lo menos movilizarse un poquito desde allí, evidenciando que realmente hay dificultades en los procesos y que como papás lo que debemos hacer es estar acompañando y no haciendo señalamientos y no incurriendo en esas comparaciones que pueden llegar a ser tan tediosas. Muy bien, leo por acá. Brenda nos dice, tengo un niño de 7 años y quieren que lo nivele. Le da asesorías, pero me cuesta mucho trabajo porque el niño tiene problemas de aprendizaje, no se mantiene quieto. Ya les dije que lo llevan con un terapeuta o neuropediatra, pero no lo creen. Ellos piensan que los docentes no están aptos. Claro que sí, Brenda, es que los docentes no están aptos según los papás. Claro que uno va y mira y hay muchos docentes que realmente no tienen las herramientas para acompañarlos,
pero la gran mayoría sí sabemos de qué estamos hablando, pero los papás se empeñan en decir que la culpa y la irresponsabilidad es de las escuelas. Entonces sí es una tarea complicada, pero no imposible. Aunque logremos movilizar de 20 papás del salón, logremos movilizar 5, ya es terreno ganado, porque de esa manera también vamos logrando que los demás se vayan adhiriendo a esas sugerencias y demás. No es fácil, pero créanme que con la empatía y el profesionalismo de ustedes lo van a ir logrando. Bueno, miremos entonces qué vemos acá en cuanto a las redes de apoyo. ¿Cuáles son? ¿Para qué son importantes? ¿Cómo las reconocemos? Cuando hablamos de redes de apoyo, hablamos de la presencia de las familias y los cuidadores, que son quienes brindan ese soporte emocional y académico diario y refuerzan las rutinas y hábitos de estudio, principales funciones de la familia y los cuidadores. En cuanto a los docentes y orientadores, son quienes aplican las estrategias pedagógicas diferenciadas para atender las necesidades individuales del estudiante. En cuanto a los profesionales especializados, tales como psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, diseñan planes individualizados y realizan seguimiento constante. Recuerden que ayer que hablábamos de los planes individualizados, también hablábamos de la importancia de tener el criterio de otros profesionales para poder hacer esa construcción de manera integral. Como redes de apoyo también nombramos a los pares y la comunidad, porque son ellos quienes nos facilitan el aprendizaje colaborativo, favorecen la motivación y los espacios de socialización positiva. Y lo que tiene que ver con universidades y programas laborales, porque son los que ofrecen las tutorías, las mentorías y brindan acompañamiento en esa transición a niveles superiores o entornos laborales. En términos generales, las universidades han estado también trabajando todo el tema de inclusión, precisamente porque cada vez hay más diagnósticos en la infancia y en la adolescencia y cuando llegan a las universidades también necesitan ese acompañamiento. Y por eso la idea es que también ellas, como instituciones de educación, sean redes de apoyo para los estudiantes que van ingresando. Y en los entornos laborales, no sé cómo lo manejan en sus países, pero acá en Colombia, dentro de las políticas, digamos, institucionales a nivel laboral, se han venido también dando ciertos beneficios, por ejemplo, la reducción de impuestos y demás, cuando se tiene en la empresa a personas o equipos que trabajan con la discapacidad y que en las empresas X porcentaje de los empleados pueden ser para poder recibir beneficios y demás, siempre con garantía de derechos y acompañamiento que tengan personas con alguna discapacidad física, mental, psicosocial y demás. Entonces, de esa manera, digamos que de esa manera se ha venido logrando tener mayor inclusión laboral con las personas que presentan algún trastorno o alguna alteración. En sus países también funciona de esa manera a nivel laboral. ¿Qué saben al respecto? Leo por acá, bueno, entonces lo habíamos leído. ¿Qué conocemos de esas políticas o de ese manejo que se da a nivel empresarial con el tema de la discapacidad y de la inclusión? Desconocido total. Acá en México está una fundación de Teletón para apoyar a los niños con una discapacidad. Ah, sí, la Teletón ha sido desde siempre. En Chile también hay leyes y políticas públicas relacionadas con discapacidad e inclusión o incapacidad e inclusión. Es importante, chicos, que vamos nosotros también identificando todo esto,
porque si bien la gran mayoría puede estar trabajando con primaria, también nosotros necesitamos ir identificando cómo las universidades donde van a ingresar nuestros estudiantes le van a seguir acompañando. Si estamos en contextos universitarios, entonces yo cómo lo voy a preparar para un entorno laboral donde posiblemente no encuentre el apoyo suficiente o donde sí encuentra cómo sobrepasar esas barreras que hay en el aprendizaje y la participación. Entonces, siempre es importante también tener claridad con esas redes de apoyo que se tejen alrededor de la discapacidad, de los trastornos del aprendizaje y demás. En México les están brindando becas y diferentes apoyos. Muy bien, entonces la invitación es a que también conozcamos cómo funcionan las instituciones de educación superior y cómo a nivel organizacional, es decir, a nivel empresarial, también se les favorece el tema de la inclusión. Yo tengo un servicio médico en México en donde tienen a varios trabajadores que tienen ciertas discapacidades. En México sí hay normatividad en instituciones, pero la capacidad es superada. Funciona mucho hasta donde yo sé, más con fundaciones. Hay apoyo también para becas y para jóvenes emprendedores. En Oaxaca, México, solo centros educativos en zonas urbanas tienen personal de apoyo. En zonas rurales no tenemos este apoyo. Es muy poco visto. Sí, por eso cuando hablábamos de esas políticas inclusivas que desde los años 90, con la declaración de la UNESCO, y que todas las personas deben ser incluidas y demás, y cuando se comienza a fortalecer la educación inclusiva, venimos desde hace muchos años trabajando en pro de esto, pero todavía nos va a faltar un camino por recorrer porque cada vez llega a ser un poco más complejo. Entonces, bueno, importante también que se tengan claridad ustedes con esa información. ¿Cómo vamos a involucrar a las familias? Miramos entonces acá, a través de los ejercicios de talleres y formación práctica, es decir, donde podamos llevar a cabo espacios donde la familia aprenda sobre el diagnóstico y cómo van a implementar esas estrategias de apoyo en casa. Llevar o poner en contexto todo lo que tiene que ver con la comunicación fluida y estructurada, haciendo uso de agendas, reuniones periódicas o plataformas digitales para mantener la información clara y constante. Establecer también con las familias metas conjuntas y realistas, definiendo los objetivos alcanzables y medibles para promover el compromiso y el seguimiento compartido. El seguimiento cercano con retroalimentación. No ganamos nada con tener una comunicación con la mamá si yo no le estoy haciendo retroalimentación de cómo está avanzando su hijo en la institución. Entonces, siempre tratar de tener esa retroalimentación en esas comunicaciones que establecemos con la familia y conocer esos grupos de apoyo y redes comunitarias para poder desde allí vincularse y compartir las experiencias, los recursos y los apoyos emocionales que se necesite. Nos hemos dado cuenta incluso acá en este diplomado la importancia de ser entre nosotros mismos un grupo de apoyo y establecer esas redes de aprendizaje. Y por eso siempre me tomo el tiempo de escucharlos, de poder conocer esas experiencias, porque es la manera en que vamos tejiendo redes colaborativas que van a favorecer y van a mejorar de manera significativa esas prácticas cotidianas. Entonces, esas redes de apoyo tienen que ser transversales a la práctica diaria. Muy bien, Diana por acá dice, la alcaldía hizo una encuesta hace como 3 meses y ya van a comenzar a dar muchas ayudas. Eso fue lo que nos dijeron, siempre se demoran. Consuelo nos dice, en las universidades chilenas no existe apoyo para trastornos de aprendizaje. Tengo una hija con TDA en la U y no recibe ningún tipo de apoyo. Consuelo, pues indaga bien a ver si de pronto sí tienen por allá, pero lo tienen en los papeles y si están en los papeles, lo deben tener en la práctica. O si no lo tienen en la práctica, tú vas a lograr que lo pongan en la realidad, porque desde el papel seguramente si tienen algo relacionado con esto. Entonces la invitación es a que leas los manuales, los proyectos que ellos manejan a nivel institucional, porque posiblemente sí haya algo, pero que no se está poniendo en práctica porque no ha llegado quien lo movilice. Entonces tú vas a llegar con todo el conocimiento a pedir más claridad sobre eso. Bueno, y miremos entonces cuáles son esos beneficios de la participación familiar y las redes de apoyo. Y es que vamos a lograr que haya mayor adherencia en las intervenciones porque los estudiantes se sienten respaldados y siguen con mayor constancia los planes de apoyo.
Hay una disminución de la frustración y la ansiedad, es decir, el acompañamiento cercano brinda la seguridad y reduce la presión emocional frente a diferentes desafíos. Se genera también una coherencia entre las estrategias de apoyo, dado que esa coordinación entre familia, docentes y profesional evita las contradicciones en la información y asegura que haya una continuidad en la misma. Se fortalecen las habilidades socioemocionales, es decir, que se favorece la resiliencia, la autorregulación y la autonomía en el estudiante, y se lleva también a cabo todo lo que tiene que ver con la construcción de autoestima y la motivación positiva, porque el apoyo constante genera confianza, reconocimiento de logros y un sentido de capacidad personal. Entonces vemos que los beneficios siempre van a ser significativos en todos estos procesos de aprendizaje, ¿vale? Bueno, chicos, y para cerrar el módulo de hoy, que les dije que no teníamos receso porque hoy terminábamos tempranito, les dejo este mensajito como momento de reflexión, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan también ahí presente, tal como lo hicimos con las demás clases, y es que necesitamos evidenciar que notoriamente si hay un poder en el trabajo conjunto. ¿Cómo lo evidenciamos? Que desde el acompañamiento a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, este no depende de un solo profesional ni de un único enfoque. Cada acción, cada conversación y cada apoyo cuentan cuando se trabaja de manera conjunta. Y acá es fundamental integrar nuestros saberes, involucrar a las familias y construir esas redes de apoyo para convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento y confianza en el estudiante. Entonces, desde ese componente interdisciplinario, recordemos que cada acción y cada conversación que nosotros tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con las familias, con los terapeutas y demás, estamos logrando muchos avances en ese proceso con los chicos, ¿vale? Bueno, les cuento, este era el último espacio que teníamos para hoy. Quería cerrar con este tema porque me parece importantísimo que lo pongamos en ese contexto cotidiano, que ustedes puedan identificar cómo más van a seguir acompañando, cómo van a seguir trabajando. Realmente es la importancia y la invitación a concebir la educación y el acompañamiento en instituciones educativas desde una perspectiva integral. Y como dice acá el mensaje, ¿cierto? Esto no depende de un único enfoque y menos de un solo profesional. Ah, no, es que esto es responsabilidad del docente. No, es que esto es responsabilidad del psicólogo. Prácticamente también dicen es responsabilidad del rector de la institución y las responsabilidades son compartidas. Entonces, por favor, para que tengan esto muy presente. Chicos, ¿alguna pregunta? Dolly, efectivamente, vendrán otros diplomados a mi cargo. Los invito a que sigan las redes sociales para que estemos ahí conectaditos. Chicos, comentarios, inquietudes, estoy atenta a ustedes.